Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Villa Pegüeña, Arturo de Gregorio, firmaron un convenio para la financiación de la tercera etapa del circuito agreste interurbano, que permitirá completar 1 kilómetro de veredas y ciclovías. Acompañándolo en la transformación de Villa Pegüeña, una villa que crece, una villa turística que siempre demanda que nosotros tengamos nuestros senderos, espacios para que la gente haga recreación, que estén en condiciones. Esto tiene que ver con la tercera etapa que vamos a hacer de esta bicisenda y este sendero para que la gente pueda caminar. Creo que es muy importante también que desde los gobiernos locales y junto a todo el equipo del gobernador podamos seguir trabajando para que nuestras localidades se desarrollen de manera equitativa y en cada rincón de la provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Otro Dato. Este programa de día jueves de 21 a 22 en 24/7, canal de noticias, para repasar lo que va ocurriendo en general en la política, aquí en nuestra región y también a nivel nacional. Hoy vamos a estar hablando con el diputado Marcelo Bermúdez sobre lo que ocurrió ayer en Buenos Aires, también sobre los proyectos que existen hoy en la legislatura neuquina y que se están discutiendo. Y luego vamos a hablar de algunas cuestiones institucionales a nivel nacional que tienen que ver con la designación de jueces, que tienen que ver con las posibilidades de intervención que un gobierno federal tiene sobre las provincias. Esto a raíz de las iniciativas que Javier Milei ha tomado tanto con respecto a la provincia de Buenos Aires como con respecto a la designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Hoy no podemos arrancar el programa de todas maneras sin hacer una breve mención a lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, tanto adentro como afuera. Realmente es preocupante observar el lugar al que puede ir la política, sobre todo cuando está involucrada en esta grieta que ya lleva varios años, yo diría desde el conflicto de la 125 con el campo, acrecentando 2 polos de fanatismo que no nos llevan a ningún lado. 2 polos políticos, yo no les diría ideológicos porque la verdad es que yo a lo ideológico le tengo mucho respeto y no me pasa eso ni con el kirchnerismo ni con los extremos liberales o autodenominados liberales, que en realidad se han ido transformando en grupos sectarios con pretensiones de poder político y económico, que a mí no me gusta asociar a algún nivel de convicción ideológica o algún nivel de ideario que vaya más allá de eso, de pretensiones de poder político y económico de algunos sectarismos en nuestro país, que hoy se quedan con los 2 polos de la grieta o que protagonizan los 2 polos de la grieta. Y digo esto porque ayer lo que se vio en el Congreso, y empecemos por lo que ocurrió adentro, donde un montón o algunos diputados empezaron a pelearse físicamente, casi yéndose a las manos, como se dice en criollo, donde una diputada le tiraba agua a la otra, donde algunas diputadas y diputados se levantaban para no dar quórum ante una situación inconveniente a la hora de un proyecto que tenía que ver con avanzar en una comisión investigadora o en lo que podría llegar a ser un juicio político a Javier Milei por el caso Libra. Y entonces sectores de La Libertad Avanza y sus aliados se empezaban a levantar para no dar quórum, mientras el kirchnerismo intentaba forzar la discusión. Bueno, un papelón, un verdadero papelón que demostró la falta de altura que tiene buena parte de la dirigencia argentina, que realmente daba vergüenza ajena. Se supone que ahí están los representantes que hemos determinado los argentinos y las argentinas mediante las urnas. Se supone que ahí está representada nuestra intención cuando vamos a votar, cuando hacemos uso de esa herramienta de la democracia que es ir ese domingo a meter nuestra voluntad en una urna. Y se supone que tienen que presentarse todos, debatir y obtener los resultados que las mayorías que están representadas allí, las mayorías y las minorías, determinen. Esto de no dar quórum es un no ir a laburar, es un no cumplir con las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, es
una chantada, por decirlo en criollo, que hace la política y que ha transformado la práctica política de todos los sectores. Ayer fueron los libertarios, en otro momento fueron los kirchneristas, es decir, no creo que haya habido fuerza política que no haga utilización tanto del quórum como de la abstención para transformarlos en herramientas políticas especulativas en una coyuntura determinada, que eso es lo que ocurrió ayer. Bueno, eso es lo primero que hay que dejar claro, que no es así. El quórum, la necesidad de que haya quórum, es decir, de que esté representada la mayoría del Congreso en una sesión, tiene que ver justamente con que no se desnaturalice lo que votamos en las urnas. Es decir, si por circunstancias ajenas a su voluntad tienen que faltar muchos diputados, no se alcanza a lograr un presentismo lo suficientemente importante como para que se traten leyes, ahí la falta de quórum actúa justamente para evitar que no sea un puñado el que decida por todos. No es una estrategia política, no es una herramienta que la legislación le da a los políticos para decir, che, si no te conviene la votación, andate, levantate, no vayas, no des quórum. Eso es la vieja política, eso es la casta, eso es una demostración de que a veces nuestra dirigencia política no está a la altura de las circunstancias. Ayer pasó eso, no solamente con los que no querían dar quórum, que irónicamente fue la Libertad Avanza, que se supone que pelea contra todo este tipo de mañas y de vicios de la vieja política. Ayer hizo uso de una de esas herramientas de la vieja política. Sino que además lo hicieron en un escenario en el cual terminaron con gritos, peleas, arrojándose agua, y dos diputados casi peleándose físicamente allí en medio del recinto. Una dirigencia política que no estuvo a la altura de las circunstancias, de lo que está pasando en el país, de las necesidades que tiene el país, y que acompañó lo que pasaba afuera. Afuera había jubilados pidiendo cobrar una jubilación digna, que hace años que no cobran, que nunca cobraron, porque la verdad es que los gobiernos de derecha, de izquierda, de centroizquierda, centroderecha, desde el 83 a esta parte se le rieron en la cara a los jubilados. Nadie le resolvió el problema de los jubilados a los jubilados de sus ingresos. Nadie lo resolvió. Cada vez que fueron a tocar el tema de los jubilados al Congreso, fue perjudicial para ellos. Esto es cierto, digamos, más allá de los discursos que van construyendo cada sector político. Entonces los jubilados estaban en una manifestación que intentó ser apoyada, o mejor dicho, utilizada por determinados sectores del peronismo para llevar barra bravas y hacer de esto un problema político para el gobierno nacional. El gobierno nacional fue a despejar las calles porque también tiene una bandera plantada allí, que es la del orden, la de que en este país no hay más piquetes desde que está Milei, la de que no se puede utilizar la calle o cortar el tránsito para hacer una manifestación. Y se encontraron estas dos ideas. Se encontró el peronismo tratando de generar un hecho político que debilite a Javier Milei, y del otro lado un gobierno que tiene como bandera la utilización de la fuerza pública para que no se corte calle. Esto no podía terminar de otra manera que con muchos heridos, que con actos de violencia, confrontaciones en la vía pública, y lamentablemente también un fotógrafo que por estos momentos lucha por su vida, además de una patética escena donde un policía le pega nada más y nada menos que a una señora de 81 años arrojándola al piso. Gracias a Dios la señora está bien, pero eso no atenúa la violencia de la imagen. Una Argentina triste vimos ayer, un Congreso que no está a la altura de las circunstancias y una calle que demostró que la política en términos generales, sobre todo yo hago responsables a los polos de la grieta, no están a la altura de discutir las cosas que hay que discutir en la Argentina como corresponde, para tratar de resolverlas, para tratar de dejar un país mejor. Me parece que están embebidos en ese microclima en el cual muchos políticos transitan su carrera pública, en el cual lo único que interesa son los intereses sectoriales, generalmente, como decía, de poder y económicos que ellos representan. Y ayer se vio, me parece a mí, un poco eso. Para el ciudadano común que lo ve afuera, que no hizo política, que no está metido en ese microclima, que no tiene relación con esos intereses que están en juego, lo que se vio ayer es una política en la que lamentablemente no se puede creer, que invita a la desesperanza,
que invita a pensar, que los chicos mejor se vayan a vivir a otro lado, se vayan a vivir afuera. Lo que devolvieron ayer fue la imagen de que de ese Congreso no puede salir nada bueno. Lo que se vio ayer es que de esos representantes no puede salir nada bueno para la Argentina. Y estamos en una discusión teórica que solo existe hoy en la cabeza de los dirigentes políticos, algunos estadocéntricos que plantean el Estado presente, una cuestión más tirando a la socialdemocracia, y algunos libertarios liberales imaginando ese Estado pequeño donde la espontaneidad del mercado nos va a resolver muchas cosas. La verdad es que si tenemos una dirigencia política que hace lo que hizo ayer en el Congreso, la cuestión del modelo que intentemos construir en la Argentina es secundario y yo diría que hasta superfluo. Si el nivel de la dirigencia política es el que se vio ayer en la Cámara de Diputados, la verdad, ni perdamos tiempo en discutir qué modelo económico, institucional, republicano, democrático queremos, porque tracemos lo que tracemos en la teoría, se va a echar a perder como se viene echando a perder hace por lo menos 20 años en la Argentina cualquier intento de construir algo parecido a una nación, a una república, a una democracia apoyada en el funcionamiento de sus instituciones. Si esa es la dirigencia política que tenemos, no perdamos el tiempo, no nos peleemos más por defender un modelo u otro, porque si en la práctica los que tienen que llevarlo adelante son los mismos que vimos ayer en la Cámara de Diputados, la verdad es que vamos a estar perdiendo el tiempo. Esto es otro dato y así arrancamos. Bueno, y ya estamos con el diputado Marcelo Bermúdez, diputado del PRO, presidente de Bancada y presidente también de ese partido político en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar un poquito de todo, de la agenda legislativa del año que se viene y de todo lo que está ocurriendo a nivel provincia y a nivel país. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta evidente a un día de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires, tanto adentro como afuera del Congreso, es qué reflexión te merece, ¿no? Lo de adentro del Congreso fue claramente vergonzoso. Realmente el Congreso tiene que ser un lugar de reflexión, ¿verdad? Ahí no hay personas que tengan angustias, ahí hay personas que ganan 9 millones de pesos por mes, la mayoría de sus hijos van a colegios privados, tienen buena obra social, algunos son de fortuna. Eso tendría que ser aprovechado para poder tener esa reflexión que se necesita para poder legislar y visualizar la Argentina que se viene, ¿verdad? Yo siempre digo que la justicia se aboca al pasado, a los hechos que pasaron. Bien. El Ejecutivo se aboca al presente y el Legislativo al futuro. ¿Y qué encontramos en el futuro? Gente realmente que no está a la altura de las circunstancias. Afuera es otro panorama. Afuera lo peor de la política, la izquierda argentina, el kirchnerismo, convocó a lo peor de la sociedad, los barrabravas, la marginalidad, para tomar las calles y generar inestabilidad a un gobierno. Y bueno, obviamente se generó una batalla entre las fuerzas del orden y estos orcos, y por suerte los orcos fueron reprimidos y replegados. Una lástima para los jubilados, ¿no? Digo, porque la causa de los jubilados es noble y es legítima. Digo, tal vez hubiera sido hasta políticamente más potente que los jubilados marchen solos. A ver, nadie puede decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer. Ahora, pensar que si uno es jubilado va a encontrar alguna solución a sus problemas al lado de criminales y marginales, y me parece que es una gran utopía. Esa gente nunca hizo un aporte jubilatorio para un jubilado que la está pasando mal, ni va a ser un aporte jubilatorio. Las cajas que manejan estas hordas de barra bravas son cajas negras, son los estacionamientos, los trapitos, los carros choripaneros en los recitales y en los partidos de fútbol, la seguridad privada que vende, la reventa de entradas. Ellos manejan toda una economía negra que
que al jubilado no le llega nada. Es decir, ellos son causales muchas veces de la desgracia que le falta, que tiene el jubilado. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que aprender de esto. La solución no va a ser tirándose piedras en la calle, ni generando heridos en la policía, ni generando heridos en gente de trabajo y en gente inocente. Fuera de toda esta discusión, la macroeconomía, mal que mal camina, digo. Hay algún nivel de estabilidad, el dólar quieto, por lo menos no es lo que era, ¿no? No es lo que era. Yo creo que el gobierno tuvo un buen plan para frenar lo que se venía. Sí. Se venía una hiperinflación, claramente, todo el mundo lo entendió y por eso a Milei lo votaron clases altas, clases medias y sobre todo clase baja, que es la que más sufre una situación de hiperinflación. Claro. Ahora bien, falta más, es decir, un 2% mensual es poco para lo que teníamos, pero todavía sigue siendo una economía inflacionaria. Una economía con cepo es una economía que tiene límites. Una economía con pocas leyes, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, Milei sacó una sola ley importante y nada más. Es una economía que está atada. Hay muchos frentes todavía, la situación es muy difícil. Yo siempre digo que estamos más entusiasmados quizá, pero la moneda sigue estando en el aire. Bien. No sabemos si va a caer cara o si va a caer seca. Hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo con diente apretado. Yo creo que tenemos años difíciles por delante hasta salir de este atolladero en el cual nos metimos hace décadas. Y la provincia en este contexto, en términos económicos, porque uno escucha al gobernador decir esta es una provincia con recursos, pero no es una provincia rica. También hay un camino para hacer, ¿no? De cara a transformar Vaca Muerta en una provincia sustentable, desarrollada. Es como el país. El país es un país con mucho potencial, pero es un país pobre. No hay duda de eso, porque el 40% de su gente es pobre. Es más, uno a veces mira los noticieros y escucha a los periodistas que con razón y con alguna fundamentación dice hay 2 Argentinas. Sí. Es terrible decir que hay 2 Argentinas. Porque si hay 2 Argentinas significa que no hay un país. Hay 2 pedazos. Y Neuquén también tiene un poco de eso. Bien. Lo tiene en la ciudad capital, sí. Lo tiene el norte contra el sur, ¿verdad? No es lo mismo Chosmalal, Barbarco, Las Ovejas que San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes. Entonces, yo lo que veo en Neuquén es un potencial importante. Sí. No digo nada interesante, tenemos Vaca Muerta, tenemos la posibilidad de desarrollar el turismo, tenemos posibilidades de desarrollar la minería. Ahora, hay que hacer cosas. Lo primero que hay que hacer, para mí, es mejorar la calidad educativa. Bien. Porque podés tener el mejor desarrollo de infraestructura y el mejor desarrollo económico, pero los que van a aprovechar eso son los que tienen más producción educativa, ¿verdad? Los que estén más desarrollados educativamente. Bien. Hoy nuestros chicos salen sin resolver problemas matemáticos y con problemas de comprensión de texto. Esto es algo que hay que atacar por las personas que saben de esto, porque eso es un freno al desarrollo. En segundo lugar, tenemos que desarrollar lo que Rolo está desarrollando, que es la comunicación y la conectividad. Es decir, no se va a desarrollar Barbarco si no asfaltamos la ruta a Barbarco. Claro. Bueno, ya se licitó y vamos a tener asfaltada la ruta a Barbarco. No se va a desarrollar el noroeste neuquino, Manzano Amargo, si no se asfalta la ruta de Barbarco a Manzano Amargo. Bueno, ya está previsto su licitación. Bien. No se va a desarrollar Moquehue y Villa Puegueña en su totalidad si no la unimos con Pilolil,
Junín, San Martín y Villa La Angostura. Bueno, ya se empiezan a desarrollar los primeros kilómetros de asfalto y de repavimentación. O sea, cuando Rolo termine este esquema de rutas nuevas, que en términos numéricos es un desafío de hacer 600 kilómetros de ruta sobre 1000 que se hicieron en toda la historia de la provincia de Neuquén. En toda la historia de la provincia de Neuquén se hicieron 1000. Bueno, Rolo tiene un plan para asfaltar 600. Cuando se termine eso, va a ser otro Neuquén. Es decir, si yo, turista, entro a Villa La Angostura, me voy a San Martín de los Andes, me voy a Junín, me voy a Pilolil, me voy a Villa Pegüeña, me voy a Moquehue, ¿sí? Encuentro el camino del Oncopué asfaltado, también el asfalto que falta entre Copahue y Cabiahue, y me encuentro con otro Neuquén. Incluso, tal vez, mucha gente decide ir a radicarse al interior, ¿no? Digo, si hay un ir y venir más fácil con, en principio, la zona de la confluencia, tal vez pueda pasar que el desarrollo sea más equilibrado en términos demográficos. Ni hablar, si podemos asfaltar, que es otro objetivo de Rolo, la Ruta 7. De Neuquén a Chosmalal, nos ahorramos 100 kilómetros. Sí, una locura. Una locura que todavía no existe un camino directo al norte. Entonces, ¿no? Es bueno para los chosmalenses venir a Neuquén, es bueno para los neuquinos ir a Chosmalal, pero si a eso le asfaltamos Pichachén, que también está dentro de los planes, imagínate los chilenos que pueden ingresar a la provincia del Neuquén, es decir, va a ser otro Neuquén. Entonces, mejorar la educación, mejorar la conectividad, desarrollar con plenitud Vaca Muerta y achicar el Estado, porque va a haber un Estado en algún momento sin Vaca Muerta. Claro. ¿Por qué digo sin Vaca Muerta? Porque se va a acabar el petróleo, se va a acabar el gas y quizá no lo veamos a eso, pero sí lo que podemos llegar a ver es que los precios del gas y petróleo no sean lo que son hoy, con lo cual el interés de invertir no sean lo que es hoy. Por lo tanto, hay que tener un Estado muy eficiente y chiquito para poder ser sostenido, ¿no? Bueno, del 92% del gasto corriente al 70% del gasto corriente, dijo el gobernador en su discurso, que achicaron. Hace falta achicar más, ¿no? Siempre. Yo no quiero poner nombres, pero hay muchas empresas públicas que deberían ser más baratas, digamos, en algún punto. Deberían ajustarse, tener otra actividad en la provincia, prestar otros servicios, desarrollarse mejor. Hay mucho todavía para ajustar, para repensar. Tema empleo público, tema en términos generales, ¿no? De Estado, municipalidades, consejos deliberantes. Por ejemplo, yo presenté una vez una enmienda de la Carta Orgánica, que fue el pie para enmendar la Carta Orgánica que se hizo recientemente. Acá en Neuquén, sí. Pero había un artículo que decía, se congela la cantidad de concejales. Bueno, no pude hacer que me lo acompañaran el resto de los concejales, pero Neuquén ya tendría que tener 21 concejales. Por la Carta Orgánica vigente. Ya 18 es una burrada. Imagínate 21. Multiplicá por 13, porque son 12 sueldos más un aguinaldo, multiplicarlo por 4 años, multiplicarlo por la cantidad de asesores, sumarle las computadoras, sumarle los escritores. Mucho dinero, multiplicarlo por la cantidad de consejos deliberantes que están en esa situación en la provincia del Neuquén. Yo voy a presentar otra vez una enmienda de la Constitución para congelar la cantidad de diputados. Es decir, 35 es una burrada. Si yo te digo, che, dame el nombre de los 35 diputados. Vos que sos un tipo avesado en política. No los tenés. ¿Te acordás de 8, 10? Sí. Entonces, hay muchas cosas para hacer en orden de Estado. Bien. Vamos a la agenda legislativa. Proyecto Ficha Limpia. Hay como un consenso, por lo menos una mayoría absoluta que lo quiere aprobar, pero hay pequeños ítems en los cuales se están discutiendo todavía o están tratando de afinar el lápiz, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con los tipos de delito que tienen que ingresar como prohibición para ser candidato? Ahí hay como una diferencia.
Primero hay que decir que si lo estamos debatiendo es gracias a que el gobernador presentó su iniciativa, ¿no? Porque el PRO presentó la iniciativa hace un año y nunca logramos hacer sentar a nadie, ¿no? Así que si estamos todos sentados con una idea de sacarlo es porque el gobernador se puso en tema y envió una iniciativa y nosotros lo supervaloramos a eso. Obviamente hay temas que ajustar, ¿sí? Nuestro proyecto, el proyecto del PRO, es un proyecto muy restrictivo, es decir, si a vos te condenan por cualquier delito del Código Penal y tenés una doble condena, que le llamamos nosotros, que en realidad es una condena, vos apelás, te ratifican claro. la condena, no podés ser funcionario público. En el caso del otro proyecto, el delito de calumnia e injuria no ingresa como inhabilitante para ser funcionario público. A mí me parece que es un delito grave. La otra cuestión, que tendría que ser inhabilitante. La otra cuestión es si una persona es doblemente condenada y cumple la condena, si puede ser funcionario público o no. Nosotros entendemos que no puede ser funcionario público. Es decir, yo no quiero estar en una legislatura donde diga, mira, allá hay un bloque de 2, el de la izquierda fue condenado por abuso sexual, pero cumplió la condena, por eso está acá. El bloque de allá de 4, hay 2 que fueron encontrados culpables por corrupción, pero están limpios porque ya cumplieron la condena. Lo de allá, hay uno por violación, pero ya cumplió la condena. Zafarrancho eso. Entonces, bueno, son esas dos cuestiones que estamos discutiendo, pero yo creo que lo que planteamos es razonable y se va a salvar en una nueva redacción, y Neuquén no solo tendrá ficha limpia, sino va a tener una buena ley de ficha limpia, porque la de Milei tampoco es una buena ley de ficha limpia, se circunscribe siempre a los delitos de corrupción, básicamente. Entonces otros grandes delitos no entran. Yo creo que esta va a ser, si la aprobamos, una muy buena ley de ficha limpia. Que incluye va a incluir a los funcionarios del Ejecutivo, es decir, no puede ser ni candidato ni funcionario político, ¿es así? Ni funcionario judicial, ni funcionario legislativo, ni funcionario judicial, ni funcionario del Ejecutivo. Pero, insisto, porque a veces yo me olvido y hay gente que no lo pone en relevancia a esto. Para el resto de los empleados públicos existe ficha limpia. Es decir, si vos querés ser empleado público, te piden ficha limpia. Acá estamos discutiendo ficha limpia hace 5 años para concejales, diputados y ministros. Pero si una persona quiere venir a cortar el pasto para la provincia, no, tráeme tu certificado de antecedentes. Una locura. ¿Verdad? Si vos querés ser mecánico de la provincia, no, tráeme tus antecedentes. Bueno, esto es un acto de estricta justicia. Es decir, somos todos iguales, muchachos, el que corta el pasto y el gobernador de la provincia. Hay otro proyecto que también echa luz o busca transparencia en otro sentido, que es el de el análisis toxicológico para también funcionarios, de los 3 poderes. Ahí también estás de acuerdo, digamos. Hay 3 proyectos, uno de Carlos Eguía, uno del PJ, uno nuestro. A ver, yo no hago juicio de valor a esta altura del partido. De quién puede consumir o no algo. Que cada uno haga lo que quiera. Lo que sí está claro, ni tampoco hago juicio de valor acerca de la capacidad intelectual de una persona que consume y que no consume. Yo no me meto en nada de eso. Yo lo que digo es que un jefe de policía consuma y no queda bien, porque tiene una relación con un narcotraficante. Que un gobernador consuma y no está bien. ¿Por qué? Porque tiene una relación con un narco. Que un juez sea consumidor y tenga que juzgar al narco que le provee la cocaína y no está bien. Que un legislador que tenga que hacer leyes para apoyar a la justicia o para apoyar al gobernador en su lucha con el narco sea consumidor y tenga que dar bien con los narcos y no queda bien. Pero no estamos hablando de otros casos, estamos hablando de jueces, fiscales, defensores, gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios y legisladores. Nada más.
Marcelo, fondo de vivienda. Ojalá que no pidan glucosa porque ahí estoy sonando. Claro. Bueno, ahí sí, el otro día hablábamos con un experto en toxicología y nos decía que se puede en un estudio diferenciar bien para no agarrar, digamos, ningún otro problema de salud que te implique No, pastillas. si me hagan glucosa, colesterol, triglicéridos, me entrego directamente. Bien. Fondo de vivienda, otro Sí. de los grandes proyectos que implica también una mala costumbre del Estado, que es no cobrar muchas veces lo que presta. Digo, hay como 45.000 personas que tienen viviendas estatales y que nunca las pagaron, ¿no? Sí, 50.000 viviendas Sí. se hicieron en la provincia de Neuquén en toda la historia. Sí, 10.000 más menos, ¿no? Están en situación normal. pagaron, bien. Pagaron. En las otras hay un porcentaje muy chiquito Sí. que está pagando cuotas en algunos casos de 150 pesos. Claro, ni Una te das cosa cuenta. irrisoria. Sí. Porque la verdad que me pone muy contento cuando una persona dice yo pago la vivienda. Ahora cuando me dice que está pagando 150 pesos, Se entiende, sí. retrocede 5 casilleros. Y hay otra gente que directamente no paga y hay otra cosa que me parece vergonzosa, muchos miles de viviendas que ni siquiera se pusieron al cobro por la inoperancia del Estado. Ah, bien. O sea, no es que la gente se negó, sino que ni siquiera le llegó el papelito para ir a pagar. Para pagar. No se sabe ni cuál es la deuda ni cómo se paga. Entonces, todo eso hay que replantearlo. Entonces, hay un proyecto de ley enviado por el gobernador con Sí. mucho criterio de generar un fondo para hacer, específico para hacer vivienda, pero que se nutra de todas estas cosas y generar un orden en todas estas cosas para que esto no se dilapide. Vos imaginate 40.000 viviendas que no se pagan. Claro. La cantidad de viviendas que pudimos haber hecho. Claro, porque eso se va armando un círculo virtuoso, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, la verdad, cuando uno empieza a ver lo que ha hecho, y a esto nosotros es lo que llamamos el populismo. ¿Qué es el populismo? Hacer 50.000 casas y cobrar 10. Claro, claro. Porque con las 40.000 que no cobraste, quedaste bien con esas 40.000, pero jodiste a decenas de miles de personas que las condenaste a vivir en una cantonera. Es decir, esto de no cobrarle a las obras sociales por las atenciones en los hospitales. Sí. Para ponerlo claro, yo tengo obra social, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo un problema, pero no tengo una clínica en mi pueblo, tengo un hospital. Entonces yo tengo que ir con mi obra social y decirle al hospital público de la provincia de Neuquén me quiero atender, y el Sí. hospital público, por la atención de salud que me presta, le cobra a mi obra social. Bueno, esto no era así. Entonces, el año pasado, el hospital de San Martín de los Andes empezó a cobrar Sí, y recaudó 16.000 millones de pesos. claro. 16.000 millones de pesos el hospital de San Martín de los Andes. Imagínate los miles de millones. Pero no es que pagó la gente, pagó la obra social. Claro, y que la gente aporta todos los meses a su obra social Es decir, para eso, digamos. la gente le pagaba la obra social y la obra social no le pagaba al hospital. Claro. ¿Verdad? Entonces hemos enriquecido por ese populismo de decir el hospital es gratuito, el hospital es gratuito. Por ese populismo hicimos ricas obras sociales. Claro. Se podría autofinanciar el sistema público de salud de alguna manera. ¿Entendés? Digo que, Entonces- ahora, si no tenés obra social, sí te tienen que atender gratis en el hospital, digamos. Por supuesto. Gratis, digo, te lo paga el Estado. Pero para que te atienda gratis a Sí. vos, tiene que tener recursos. Claro. Ahora, si el Estado tiene problemas para nutrir al hospital, el hospital no le Sí. cobra las obras sociales y el que no tiene plata no puede pagar por lógica razón, Ajá, ¿qué servicio de salud pública tenemos? Un desastre. está bien. Bueno, entonces ese es el populismo y el daño que hizo el populismo en nuestras vidas. Marcelo, el contexto político de acá a octubre, ¿cómo lo están viendo desde el PRO? Digamos, de acá a octubre es como que Sí, vos ya me sé, digas ya sé. desde acá a la jubilación, qué sé yo. Va a llegar, Bien. va a Es llegar una porque el pregunta tiempo sobre- pasa y va a Bien. llegar. Es futurología. Pero es una Sí. enormidad, es Sí. una enormidad. Bien. Yo, ¿qué es lo que aspiro? Yo aspiro a que, por lo menos Neuquén, ¿no? Sí, Neuquén tenga dirigentes que entiendan que van a ir a cumplir una función de representación de la provincia y del pueblo de la provincia de Neuquén
pero también van a discutir temas nacionales, de una nación que está complicada y que necesita continuar con un determinado rumbo. ¿Cuál es el determinado rubro? Equilibrio fiscal, ¿sí? Orden en la macroeconomía, mejorar el sistema tributario para alentar la inversión y el empleo en la República Argentina. Eso se tiene que mantener y se tiene que profundizar. Entonces nosotros necesitamos representantes que vayan en ese sentido. Ahora, si vamos a votar representantes que van a convocar a barras bravas y marginales para resolver los problemas del Congreso, estamos sonados. Entonces yo le pido al vecino de la provincia del Neuquén que entienda que es importante votar gente razonable y responsable. En segundo lugar, también hay que entender que Neuquén es una situación especial. Sí. Neuquén tiene una bala de plata, que es Vaca Muerta, pero ha tenido otras balas, que han quedado ahí, balas de plata, que la hemos usado y nos quedaba la provincia sin rutas, sin buen sistema de salud, un pésimo sistema educativo, sin escuela, sin conectividad, y las hemos gastado. Con lo cual esta es una de las últimas oportunidades que tenemos para revertir esa situación y tener una provincia razonable. Entonces hay que hacer un mix de gente que entienda su responsabilidad que tiene y compromiso con la nación, y para que la nación no vuelva hacia atrás, pero también no deje avasallar los intereses de la provincia del Neuquén. Yo creo que ese es un mix ideal. Bien. Diputado Marcelo Bermúdez, muchísimas gracias por haber venido a Otro Dato, a 24/7 Canal de Noticias. Que sigas muy bien. Gracias. Nosotros ya volvemos. Después de la tanda seguimos con Otro Dato, no se vayan, seguimos hablando de política y de todo lo que tiene que ver con la provincia del Neuquén. Ya venimos.